Bartolo, sabemos que la MESIT está concluyendo una evaluación de la calidad de las universidades que operan en el país. Yo quisiera saber si tenemos algunos resultados sobre esto ya. Resultados publicables no, pero sí en Mesilla se manejan las estadísticas de lo que está sucediendo en el sistema educativo dominicano a nivel superior, porque las universidades han concluido ese proceso interno de autoevaluación y también el proceso de acompañamiento que el MESI le hace. O sea, el MESI contrata especialistas nacionales e internacionales para que vayan a comprobar la calidad de ese proceso interno que vivieron las universidades. Y sí tenemos una visión de lo que está sucediendo en la educación superior dominicana. Lo que se puede adelantar es que se está entronando una cultura de calidad en el sistema educativo dominicano, una cultura de calidad basada en la autoevaluación constante, permanente. Por ley, cada 5 años tiene que hacerse ese proceso. El MESI ha preferido... ¿Cuánto hace que no se hacía, Bartolo? Hacía justamente 5 años. Qué bien. Cada vez, nosotros lo hemos dividido en quinquenio porque no se hace el 100% en una sola jornada, sino que la hemos escalonado de manera, porque son ahora mismo 42 instituciones. Entonces, si 15 se evaluaron, fueron 22 exactamente en este proceso, esas 22 se van a cumplir dentro de 5 años. Sí. Y las otras tal vez 22 más y así por el estilo. O sea que ese escalonado es un proceso que permite que las instituciones perciban sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y algo muy importante y es que se les pide que a la vez hagan una propuesta de mejora, lo que llamamos un plan de mejora, que en el MESI entonces se estudia, se ve la factibilidad y hasta eventualmente podrían recibir financiamiento o apoyo técnico para que mejoren, para que apliquen esas medidas correctivas. Y a veces ni siquiera correctiva, sino de afianzamiento de la calidad que ya tienen. Pero es muy interesante el programa. Sí. Qué bien. Y entonces eso se hace en coordinación con las mismas universidades, técnicos nacionales e internacionales que van acompañando el proceso. Exactamente. Existen las redes internacionales, en este caso la RIACE, que es una red de evaluadores internacionales. Hay varias, pero el MESI se ha asociado a la RIACE, que la es red iberoamericana por la calidad de la educación. Bueno, Bartolo, y entonces yo quisiera que en este programa habláramos de cuál es el criterio que se utiliza para establecer, pues, cuál es el modelo enfocado en el desarrollo de competencias, que tanto se ha hablado de eso, y cuáles son estos componentes de este modelo, en qué consiste. Sí, realmente la pregunta es importante. Me gusta que diga desarrollo de competencia, porque normalmente dicen por competencia. Sí. Y el enfoque tiene que ser llevar a que los estudiantes desarrollen determinadas competencias. Digamos que es una reacción a ese modelo un tanto basado en la erudición, basado en la transmisión de datos y conocimiento, que evidenció que no era suficiente. Ya antes habíamos vivido un proceso llamado el constructivismo, que era una reacción a que los profesores nada más sirviéramos como transmisores, como catedráticos, como dictadores de conferencias, etc. Y que mejor propiciáramos a que los estudiantes pudieran tener experiencia propia sobre los datos. Y estamos hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, que no fuera suficiente que le dijéramos qué fue la Revolución Francesa, sino llevarlo también a que ellos descubrieran determinadas causas, determinadas consecuencias, incluso ciertas posibilidades, y que vivieran su propia experiencia, y que a partir de ahí incluso pudieran hacer algún ensayo aplicando ese conocimiento. En sentido general, el modelo orientado al desarrollo de competencias lo que propugna es porque se aplica el conocimiento a la solución de problemas
no solamente académico y profesional, incluso de la vida diaria. No, práctico, que tú exacto. sepas, por ejemplo, que tú sepas una regla de 3, pero que entonces se te presente la posibilidad de aplicarlo y ni siquiera te des cuenta que será una posibilidad. Y entonces esté preguntando. Sí. O que tú sepas reglas ortográficas, pero entonces no la aplica a la hora del momento. O que tú sepas teoría sobre cómo escribir, pero entonces no sabes escribir. O que sepas teoría de oratoria, pero entonces no te desempeña, no tiene dominio escénico. O sea, el constructivismo procuraba porque ese conocimiento, esas teorías pudieran tener un impacto para que los estudiantes vivieran su propia experiencia. Digamos que entonces el modelo orientado al desarrollo de competencia es una fase superior del constructivismo, porque entonces lo que dice, bueno, ni siquiera es suficiente con que construyan conocimiento, es bueno que lo apliquen. Y eso tiene todo el sentido del mundo y toda la vigencia hoy, porque cada vez más se evidencia que un modelo orientado a que desarrollen la erudición, lo que llamamos una competencia enciclopédica, saber de todo, una especie de diletantismo, que sé un poquito de todo, pero no sé mucho de nada, y mucho menos sé resolver problemas específicos de la vida, no tiene ningún sentido. Hoy es que menos sentido tiene cuando con el ciberespacio y con la inteligencia artificial y con todos estos modelos, que no Sí, solamente... señor, que ya eso lo tenemos ahí a no, la cuenta de un clic. está entre nosotros. Lo que tenemos que saber aplicar las cosas. Aplicarlo, lo que precisamente tenemos que dedicarnos a lo que el modelo, a lo que estos que modelos... el modelo no hace. Que no hace. Pero, ¿y qué nos puede ayudar? A que el modelo puede incluso liberarnos de algunas tareas para que nosotros nos concentremos en otra. Porque fíjate una cosa, Bartolo, a mí lo que me preocupa de esto es que la educación por competencias, como es que se le llama, ahora hemos agregado desarrollo de competencias, es algo que incluso aquí han venido a este programa personas y han dicho que la educación por competencias se puede confundir con lo que es enseñar profesiones técnicas. Entonces, que es quitarle un poco al estudiante lo que es el pensamiento crítico. Y a mí la verdad es que me ha preocupado mucho eso, porque el pensamiento crítico es lo más importante que tiene que obtener un estudiante. El que pasa por una escuela y por una universidad se diferencia de otro porque realmente tiene pensamiento crítico. Y si lo que se enseña es que la tacita se pone así en vez de que, y ya, y no te dice, bueno, pero ¿por qué se pone así? Porque si la pongo así se puede botar. O sea, me haces un análisis. Pero entonces tú me estás hablando de un desarrollo por competencias que sí te da, que sí es un resultado de un pensamiento crítico. Entonces no se contraponen estas dos ideas. ¿Es así? Exactamente, porque lo que sucede es que quienes más dieron a conocer el enfoque orientado al desarrollo de competencia fueron sus detractores, además de que tiene un pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Que vino por la vía de los empresarios, vía Infotep y sus homólogos. Y no queremos un Infotep, aunque el Infotep es maravilloso, sí, pero a otro nivel. Pero a otro nivel. Claro. El enfoque orientado al desarrollo de competencia cambia de perspectiva, cambia de su visión teleológica cuando entra a la universidad. Y volviendo a ese ejemplo que tú pusiste, Renacimiento, por ejemplo, ponerle a los estudiantes, un profesor, a repetir lo que fue Renacimiento y tal, y que por aquí y por allá no tiene sentido porque está en el libro. Y ya hay videos incluso. Pero además, ya con el chat GPT hasta sí, te hace un ensayo. Sí. Ahora bien, volviendo a ese ejemplo para conectarlo con la última parte, lo que no puede hacer es la metacognición, que por donde tú ibas. La metacognición. Ajá. O sea, ok, este es Renacimiento, pero vamos a reflexionar sobre el conocimiento, sobre ese conocimiento, el Renacimiento, a partir del conocimiento que yo tengo. Por eso sería una metacognición, hacerle preguntas. Sí. ¿Cuáles condiciones, por ejemplo, se dieron para que surgiera el Renacimiento? ¿Qué impacto tuvo, por ejemplo, en la educación superior el Renacimiento? Que de hecho lo tuvo, tuvo un impulso. Entonces, eso sí lo puede abarcar el profesor a partir de que ya el mismo estudiante y lo pone exponga. a pensar.
Y eso ya va enfocado hacia desarrollar determinadas competencias. Realmente el pensamiento crítico es una de las competencias que se desarrolla y que no se desarrolla a través de los modelos que se basan en la erudición y que tienen como fin la memoria. El enfoque orientado al desarrollo de competencia se basa en la metacognición, en la reflexión y tiene como fin ideológico es el desarrollar habilidades para aplicar el conocimiento, pero que nadie aplica lo que no tiene. El desarrollo de competencia, en esencia, la aplicación del conocimiento se cae de la mata, de que tiene que primero producir el conocimiento, incluso construirlo para poderlo aplicar. Lo demás son escuelas laborales. Quizás se confundió con una primera etapa de este desarrollo de competencias que quizás fue muy primitiva por ser la primera. Porque, por ejemplo, incluso en los temas de historias, que fue el ejemplo que pusimos del Renacimiento, un profesor de historia lo que debe de provocar en un estudiante al final es que entienda mejor el tiempo actual que vivimos a partir de ese desarrollo histórico. No es que se quede ni siquiera en lo que fue el Renacimiento, que fue el tema que pusimos. O sea que todo hay que aplicarlo a un presente. Exactamente, incluso a ciertas proyecciones hacia el futuro. Entonces, para redondear esta parte, digamos que es un mito el enfoque orientado al desarrollo de competencia minimiza, obvia o desprecia el conocimiento ni la criticidad. Es que son distintas competencias, son distintas habilidades y el pensar bien es una competencia de las fundamentales. Incluso uno de los desafíos hoy para la educación, para que mantenga vigencia y pertinencia, es el desarrollo del pensamiento crítico, que no lo pueden dar las máquinas, que no lo pueden dar los enfoques anteriores. Algunos especialistas como Fu Li plantea que una de las competencias que tiene que desarrollarse hoy es precisamente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la curiosidad, dice él. Yo le agregaría que además de eso, las competencias expresivas, comunicativas, como le llaman en sentido general, porque cada vez se pierde más la capacidad de una comunicación compleja. La gente se está reduciendo a las frases hechas, a los textos manidos, tipo los coach que saben de todo y no saben mucho de nada. Te dan un poquito de todo, no saben mucho de nada, pero te dicen lo que tú quieres oír. Y te dan soluciones mágicas, y a la gente le encantan las soluciones mágicas, señor, que no te hagan pensar. Entonces, hay que comprometer el pensamiento hoy. Hay que comprometer las perspectivas diferentes. Si no, pues estamos abocados a una crisis de proporciones insospechadas. Por eso yo sigo defendiendo hoy más que nunca ese enfoque orientado al desarrollo de competencias. Ahora, lo que tal vez tengamos que cambiar sea el énfasis en algunas competencias. Y ese énfasis hay que ponerlo hoy en el manejo del conocimiento, que viene siendo la competencia epistémica, saber manejar los datos. Competencia epistémica, que sería una competencia estratégica, competencia crítica, porque ante los datos, los llamados fake news, los datos a media, por ejemplo, estos sistemas te producen muchos datos, porque no es solamente el GPT, hay otros, te producen muchos datos inexactos. Por ejemplo, los datos que te producen esta inteligencia artificial están basados en dos ejes, que son la recurrencia de las informaciones. Tú le pones sobre el Renacimiento que te elabore un ensayo y le da alguna coordenada de 800 palabras, que si a un estudiante le pusieron un ensayo 800 palabras, y que tome en cuenta causa, consecuencias, o sea, te lo pone. Pero ¿qué va a tomar en cuenta? Son las expresiones, las palabras más recurrentes, usuales, con respecto, o sea, el sentido común en el Renacimiento, y las que sean
concurrentes. Hay palabras O concurrentes. sea, las que más se han usado en los últimos ensayos sí, y demás, exacto, que lo busca. que no necesariamente tienen que ser las que son más adecuadas. Y sí, porque ahí viene un elemento crítico. ¿Qué fuente utilizan? Y es cualquiera, todo lo que encuentren en el ciberespacio. Tal vez con el tiempo vayan afinando. lo afinen y le hagan alguna limitante. La OpenAI, que es la que produjo el ChatGPT, y le diga, bueno, solo utiliza fuente indexada, por ejemplo, pero hasta ahora... ¿Y cuáles son las fuentes indexadas? Las fuentes indexadas son aquellas revistas que, así como te dije que el RIACE de algún modo acredita las evaluaciones que hacen las universidades, sí, hay agencias que evalúan la calidad de determinadas revistas y dicen estas revistas y tienen unos parámetros, esta revista tiene esto, tiene estas condiciones, y entre esas condiciones está la evaluación. Eso yo creo que lo tendrán que hacer. Sí, la evaluación por pares. Por ejemplo, si tú sometes un ensayo, le llaman paper cuando son revistas indexadas, 2 especialistas mínimo, por eso dicen por pares, lo evalúan y hacen recomendaciones, y eso evita determinados fraudes, inexactitudes, etcétera. Entonces, las palabras concurrentes, hay palabras que andan juntas. Por ejemplo, cuando dicen contexto, el programa contexto de algún modo se asocia con Mónica. Entonces, contexto y Mónica son concurrentes en el sistema. Si vas, seguro que si tú le pones a ChatGPT o GPT que hable de Mónica, va a encontrar asociado a ti como expresiones concurrentes contigo el contexto, entre puntos, etcétera. Entonces te va a hacer un ensayo con esas palabras concurrentes, pero no siempre son exactas. Por ejemplo, yo le puse al GPT quién es Bartolo García. Mira, lo voy a hacer. García Molina, y me dice, necesito más explicación. Digo, Bartolo María Dominicano. Gracias. Entonces me dice que yo nací en Moca. ¿Y no es así? No, déjame ver si tengo aquí lo que me dijo. No me digas. Que nací en Moca. Es curioso que yo fundé la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Wow. ¿Pero por qué me pone que fundé la universidad? Porque aparece muchas veces Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro, porque toda mi vida ha girado en torno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me dice, gracias por la aclaración. Bartolo García Molina fue un destacado escritor, gracias por lo destacado, poeta y educador dominicano, nacido en la ciudad de Moca, en la República Dominicana, el 21 de noviembre de 1909. Ya moriste. Ni nací el 21 de noviembre de 1909 y fallecido en Santo Domingo el 17 de mayo de 1974. Wow. Es posible que en la dictadura de Balaguer me hubiesen podido matar en 1974. Es considerado uno de los más importantes poetas del siglo XX en la literatura dominicana. Gracias. Yo ni siquiera soy poeta. Oh, pero Dios mío. Entre sus obras más conocidas se encuentran La montaña, El ser sin frontera, Cantos para soldados y sones para turistas y Alta voz en la noche. ¿Sabes? Eso no existe, La montaña. Lo que pasa es que como yo estoy yendo mucho a Jarabacoa y uso mucho casimbas de la montaña, ¿cómo va a la ser? palabra montaña sale asociada a mi nombre, porque yo pongo mucho casimbas de la montaña, tal, un proyecto que tiene que ver con la montaña. Entonces esa palabra es concurrente ya conmigo. Lo mismo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es concurrente conmigo. Oye, pero... Además también fue destacado educador y fundador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, recoge todo lo que está por ahí, todo lo que es frecuente conmigo, es de circulación, pero también concurrente. No digo que siempre será así tan exacto, pero así habrá, y que a ese chat le harán buenos ajustes, pero sí es una muestra de que tienen esas dos variables. Faltaría, y que la fuente son lo que encuentren por ahí, desde Facebook, Instagram, también, claro, está revistas indexadas, etcétera. Y también hay que ver que creo que es hasta el 2019. 2021, pero eso es insignificante porque ellos lo irán actualizando. Además, un libro de 2021 estaría sumamente actualizado. Eso es irrelevante. Y lo harán. Lo relevante es la fuente que utiliza. Para mí lo más relevante es qué fuente utiliza.
¿Cuáles fuentes depredan? Porque es un programa depredador, porque es tomando un poquito de aquí y de allá sin citar, que es otro problema. No hay cita, porque es de fuente. A menos que tú le pongas la especificidad de que quiero que me cite 2 autores de tal cosa, no lo va a hacer. Yo le puse un estudio sobre el signo, por ejemplo, y no me citó, nada más dijo que se le atribuye a Saussure, se le atribuye, o sea, como si fuera una atribución, como si no fuera un hecho cierto. Y muy vago, pero ni siquiera me menciona el libro de Saussure. Ahora cuando le ponga, ¿me puede citar el libro de Saussure? Entonces lo cita, curso de lingüística general. Se pueden llevar un poco a eso. Y no es que lo esté detratando, porque yo sé que con el tiempo se va a perfeccionar y que debemos prepararnos para utilizarlo a favor. Pero hay que tener mucha cuenta hoy con sacralizarlo, porque yo diría que todavía está en una fase experimental. Bueno, y hay que saber entonces la lógica con que opera. De hecho, tú mismo comentábamos antes del programa, Bartolo, cómo se está hablando de que los profesores serán los primeros profesionales que saldrán de las aulas con el chat GPT. Y también me comentaste esta escuela que Elon Musk ha establecido para sus hijos y los hijos de sus colaboradores, que es una escuela totalmente informal para genios, irse, vamos a decir, expandiendo. Yo pienso que va a cambiar, las cosas van a cambiar, eso es indudable. Pero hay que, por lo menos en estos primeros años, ir con cuidado. Sí, y yo creo que vale la pena comentar, detener un poco ahí, porque son 2 personas con mucho prestigio y merecido, como Bill Gates y Elon Musk, que se han pronunciado recientemente sobre el fin de la educación formal prácticamente, el fin de los profesores. Y realmente yo creo que hay un error de fondo tremendo, y es la concepción de educación que tienen ellos. Realmente es una concepción muy elemental que tienen los dos, con todo el respeto, pero de educación no saben ni hostia. No, porque están creyendo que educar es transmitir conocimiento, datos, porque datos y conocimiento es distinto. El conocimiento justamente lo que busca es constructivismo, porque el conocimiento es una experiencia personal que cada quien tiene. Si volvemos al Renacimiento, para que sea conocimiento, tú tienes que tener una experiencia, aunque sea de redactar 3 o 4 párrafos, una redacción real. No copia. Exactamente, porque eso lleva a pensar. Redactar lleva a pensar. Y un proceso que no compromete el pensamiento no tiene conocimiento, tiene datos. Entonces, ni siquiera necesariamente bien manejado. ¿De qué educación estamos hablando? Ellos están concibiendo la educación como un amasijo de datos, de informaciones y tal vez, en el mejor de los casos, algún conocimiento. Y segundo, ¿de qué nivel de educación estamos hablando? Trabajar con los niños hasta determinada etapa, lo que menos importa son los datos. Lo que más importa es el ser humano, lo que más importa son las emociones, lo que más importa es el desarrollo mental, etc. Y la sociabilización. La sociabilización, exactamente. Entonces eso no lo puede hacer. Pero vamos a asumir, vamos a ser indulgentes y vamos a asumir que se están refiriendo a la educación superior. Tampoco es así, porque hay competencias que no se desarrollan a solas, sino imaginémonos personas en una Mac con computadora de que autoeducándose, como lo que están planteando que se van a autoeducar. Sí. Ok, van a obtener datos, pero ¿y la alteridad? Que es un elemento que incluso básico. Una competencia que hay que desarrollar. Sí. Hoy que hay todo un proceso en marcha de individualización, y de aislarse los muchachos en una tablet. Entonces que tú además de eso lo pongas solo ahí. La sociabilización... Es peligroso, ¿eh? Sí, continúa. Segundo... Y eso puede provocar un rechazo a las individualidades, o sea, a los especialismos, mejor, a un niño especial, eso puede alejarlo. Es un elemento importante. En el perfume hay un personaje que se llama Grenouille, que odia estar con los humanos, tiene. Entonces, ¿será que vamos a crear Grenouille en personajes de ese tipo aislados? Sí. La alteridad, pero además... Imaginemos una carrera como medicina. Basta tener datos en enciclopedia, incluso que fueran de calidad. Mira, hay datos que se obtienen que por muy actualizados que esté todavía no están en las redes.
la mayoría de los libros no están en las redes todavía. Entonces te va a quedar solo hasta desde el punto de vista de los datos, que no debe ser la esencia, eso sí tiene un desafío que veremos para la educación, sí implica seguir marcando la diferencia. Entonces, hay una concepción errónea en esas declaraciones sobre educación. El estudiante hasta de medicina necesita todavía aunque tenga los datos, el profesor lo que tiene que cambiar es decir, bueno, en vez de yo repetirle los datos, que lo busquen y vamos entonces a aplicarlo lo que hablábamos en la clase. Vamos a aplicarlo en los laboratorios, vamos a hablar de la ética. Yo creo que el resultado será positivo, Bartolo. Al final habrá una recomposición. Porque es lo que tú dijiste ahorita, de todo caos surgen oportunidades, surge un orden, ¿no? Bartolo, hablamos de educación básica, educación superior. Y hablamos de la importancia de la sociabilización durante el proceso educativo. Mencionábamos estos estilos o esta forma de educar del homeschooling que se hace desde la casa, o estas otras formas nuevas que están surgiendo a partir de la inteligencia artificial. Y creemos que la sociabilización es muy importante para el niño, la aprobación del otro, la no aprobación también. Sí. Bueno, de hecho, si repasamos la historia de los genios, de los niños genios, de los niños precoces, vamos a encontrar una constante, y es que son fracasados humanos. El caso tal vez más icónico sea de Michael Jackson, un niño precoz, se le quitó su niñez, sí. No la vivió. Esos niños que no viven su niñez, dicen los psicólogos, tienen un gran vacío. Entonces, como tú decías, la educación tiene un aspecto que es de sociabilización, tiene un aspecto de confirmación, tiene un aspecto de coeducación. Los niños se coeducan porque comparten, y hoy más que nunca, la familia está muy enfocada, cada quien en el trabajo, en sus actividades, la escuela puede ayudar a ese aspecto. Entonces, en cuanto a la educación superior, por ejemplo, Elon Musk creó la app Astra, que para sus hijos y los hijos aventajados de los empleados de SpaceX o SpaceX. Sí, SpaceX. Ahora, estaremos creando máquinas. No sé, eso revela su concepción de la educación, que es simplemente crear genios que desarrollen tecnología, etcétera. Pero perdemos al humano. Justamente hoy que hay que humanizar cada vez más todos los ámbitos. Por ejemplo, el aula sigue siendo importantísima para elementos tan sencillos que decíamos. Un profesor de español hoy tiene que dedicarse mucho a darle seguimiento a la dicción de sus estudiantes, que eso no te lo puede conseguir aisladamente. La validación, como tú decías, dentro del intercambio constante. No puede ser una... De hecho, yo tengo problemas para trabajar en línea si no me encienden las cámaras. Claro. Que los estudiantes tienden a apagar la cámara y yo no puedo trabajar así. Yo necesito al menos ver qué reacción tienen. Visual. Sí, no puedo trabajar como si fuera con máquina, como si le estuviera hablando a un aparato. Tal vez porque, claro, me dirán, bueno, usted se desarrolló con la cara a cara. Sí, pero no hay que validar precisamente, no será entre los elementos que hay que validar, es la comunicación cara a cara, que no se pierda. Entonces, hay una serie de elementos que hay que reivindicar de la educación tradicional o clásica y otros que hay que renovar. Los profesores, yo pienso, que debemos aprovechar las facilidades que nos dan todos estos programas, que no solamente el GPT, que están surgiendo, para liberarnos de algunas tareas y cargarle a los estudiantes y llevar más tarea al aula misma, desarrollar más aplicación de conocimiento, o sea, competencia, más competencia. Cada profesor entonces tendrá tiempo ahora para que redacten papers, para que se expresen, para que intercambien, para que hagan propuestas, incentivar el debate sano, no simplemente arrollar, sino que aprendan a escuchar, algo tan fundamental que se está perdiendo. Las personas creen que si alguien disiente de ti,
te está ofendiendo y no se dan cuenta que es una oportunidad de validar tu pensamiento, de reforzarlo, de enmendarlo. Aprender a escuchar es el aula. Incluso, Bartolo, la exposición a la contradicción, al disentimiento, se da en el aula. Es muy importante. Y otra cosa de lo que estabas diciendo es que cuando tú nunca le has visto la cara a una persona, no es lo mismo hacer un trato, explicarle algo. Es que la cara es un rostro, no es lo mismo hablarle a nadie. Exactamente. Y aprender a escuchar no solamente protocolarmente, sí, habla, y yo seguir con la misma actitud que tenía como si tú no dijeras nada. Claro, es claro. aquilatar lo que tú estás diciendo, claro. Tratar de aprender de lo que tú estás diciendo. No importa, si estás en desacuerdo conmigo, a lo mejor aprenda más que si estás de acuerdo. De hecho, hay un libro que se llama La expulsión de lo distinto, de Schul, que la gente tiende incluso tú ves que en las redes sociales, si alguien no está de acuerdo contigo, lo bloquean, lo expulsan. Y dice Schul que lo que realmente suma es lo distinto. Lo igual no suma. Lo igual, si tú nada más oyes los que están de acuerdo contigo, tú no avanzas. Tú tienes que oír también a los que están en desacuerdo, porque es difícil. Porque los que están de acuerdo ya lo sabes. O sea, ya tú sabes ese punto de vista. Ya no te aporta. Pero cuando tú dices, no, es que no estoy de acuerdo porque tengo este otro punto de vista, es una arista que tú no estabas viendo. Exactamente. Y que tú puedes sopesar. Y a lo mejor tú no, quien me esté contradiciendo no tenga 100% razón, pero pon tú que tenga hasta un 20%. Es un 20% que tú estás sumando. Es una reflexión que te está obligando. Entonces, todo eso se puede propiciar en el aula hoy. El aula, lo que sí hay un desafío, y tú lo decías, es a que la educación no puede seguir igual. Sí. La educación va a mejorar porque va a obligarnos a replantearnos la forma en que enseñamos, a replantearnos los métodos, a replantearnos incluso los objetivos de la educación y de toda esta necesidad de confirmarnos, incluso de diferenciarnos, va a salir una educación de más calidad. O sea, debemos diferenciarnos de las máquinas, debemos diferenciarnos del conocimiento, de los datos que ya están pululando por ahí. Yo digo que los datos hoy te persiguen a ti. Y digo, no, hoy te persiguen, eres tú que tienes que estarlo, porque incluso te piden, me permite mandarte notificaciones y te caen. Yo enciendo la computadora y desde que pongo internet, eso está mandando, los datos te persiguen. Entonces, tenemos que desarrollar una educación que marque, que tenga sus aspectos de marcadores del simple bombardeo de informaciones. Y eso, como el profesor que no se diferencie va a desaparecer, como las instituciones que no se diferencien van a desaparecer. Yo sé que a la larga entonces tendremos una educación de mucho más calidad y tendremos a la larga necesidades más urgentes de profesores reales, de maestros reales, que en vez de tener un aula con 40 estudiantes, a lo mejor, como ya no, tal vez no se necesiten tantas horas, se puedan hacer grupos menores para practicar con el mismo presupuesto, porque si los profesores nos ahorramos parte del tiempo en la que dedicábamos a transmitir datos, a reflexionar sobre el dato, a aplicar el dato, a la convivencia, al debate, podríamos lograr una calidad mucho mejor. Pero aquí viene una pregunta, yo diría que preocupante, y es, ¿está el profesorado dominicano preparado para ese nuevo rol? Porque es muy distinto transmitir datos a entrenar al joven y uno estar entrenado como profesor en fomentar un pensamiento crítico, fomentar el conocimiento de un contexto, provocar proyecciones al futuro, aplicar conocimientos matemáticos a problemas reales. ¿Estamos preparados? Porque entonces el grupo profesoral que está capacitado para esto es muy reducido. Ciertamente. Porque si ni siquiera estamos preparados como profesores básico y universitario para hacer el rol que antes era necesario y que hemos visto en las pruebas PISA, porque en las pruebas PISA
no solamente son culpables los estudiantes, son culpables los profesores también, o sea, tienen parte de la culpa, es más, hasta los padres. Entonces, ¿estaremos preparados para esa segunda fase? Yo me preocupo más. Muchos maestros Sí. que se resisten, todas las personas se resisten al cambio. Sí. Otros se van a enrolar, van a tomar conciencia de la necesidad de actualizarse. En los ministerios, tanto de la educación superior como el básico, el MINER, tendrán que reenfocar toda la metodología, tendrán que enfocarse a la formación de maestros, porque no hay escuela de formación de maestro universitario. O sea, el maestro universitario es espontáneo. Entonces, habría que las universidades también incluir ciertos cursos de inducción a la educación superior. Yo creo que la UNFU tiene uno. No, lo que tienen es maestría en educación superior, pero eso es para formar, bueno, sí, forman maestros. No, yo creo que tienen uno, como un curso corto. Bueno, un curso de inducción. La Católica Santo Domingo, cuando el padre Alonso lo tenía, que era un curso genio, de inducción, sí, de inducción, pero hay que formalizar esa formación de nuevos maestros. Se irán retirando algunos y aprovechar para que los que entren sean con ese enfoque, a modernizarlo todo, pero sobre todo lo que va a haber que revolucionar es la forma en que enseñamos. Eso es inevitable. No lo que enseñamos, sino la forma en que enseñamos y el objetivo de nuestra enseñanza. Bartolo, podríamos señalar, vamos a decir, en cuanto a la educación por desarrollo de competencia, podríamos señalar algunas bases teóricas, metodológicas y hasta teológicas en esto. Sí, ciertamente. Fíjate que si uno revisa en qué se fundamentaban los sistemas tradicionales, se fundamentaban en la erudición, o sea, en querer que la gente se entendía que conocer era recordar a tiempo. Por tanto, era en el dato, y recordó por 2, 4, 4 por 4 es 16. ¿Dónde nació Colón? Entonces, esa... Oye, tú le pones allí GPT en segundos que te va tirando. No hay nadie que recuerde más rápido que ellos. Entonces, eso sí ya está eliminado. O sea, era un modelo, entonces, cimentado en la transmisión de conocimiento a la erudición y que tenía como fin el que se crear personas eruditas, en última instancia. Por tanto, ese es su fin. Ahora, el enfoque orientado al desarrollo de competencia entonces, está cimentado en la construcción del conocimiento, en la aplicación para producir, en el caso de las universidades, profesionales con capacidades de ejecutar, de desenvolverse con éxito en el medio en que están. Cuando forman un contador, las empresas tienen que durar tiempo formándolo otra vez, porque no están con las competencias que necesitan. Por eso es que dicen que prefieren profesionales jóvenes y no mal acostumbrados en otros trabajos. Y así sucedía con todas las profesiones, que entonces las empresas tenían que... Siempre las empresas le van a tratar de imprimir su sello, eso lo sabemos, pero los procesos normales, comunes, universales, en esa actividad tienen no solamente que saberlo teóricamente, sino haberlo aplicado. Y por ahí, entonces, tenemos que ese enfoque, el que orienta el desarrollo de competencia, entonces se diferencia totalmente de los otros, porque en vez de que simplemente sea transmitir datos y recordarlo, es meditar sobre esos datos, es, por ejemplo, existe la conciencia crítica, existe por ejemplo, la competencia, yo le llamo mnemotécnica. Eso ya hoy, en vez de decir cuándo nació Duarte, cuándo nació tal cosa, eso hasta a un historiador se le puede olvidar. Sí, pero cuando tú trabajas con los estudiantes y dices, mira, Duarte nació el 26 de enero de 1809. Mella nació el 25 de febrero de 1816. Sánchez nació el 9 de marzo de 1817. ¿Qué ustedes ven ahí? Que los tres nacieron en los 3 primeros meses del año.
que nacieron en orden ascendente. Sí. Que mira, el que nació primero en 1809 nació en enero, el otro, y ya eso va creando un sistema que no se lo olvide. De hecho, como yo lo recuerdo, porque hice esa asociación. Entonces, pero oye esto, entonces después tú te vas a su muerte y encuentras que Sánchez murió el 4 de julio de 1861. Mella, entonces, el 4 de junio de 1864. Y Duarte, entonces, muere el 15 de junio de 1876. ¿Qué vemos ahí? Vemos que el más joven murió primero. El segundo muere en el segundo. Sí. Y el más viejo, el que nació primero, entonces muere de último. Pero aún más, ese 4 dice mucho. El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos. Tú le preguntas a los estudiantes, yo hice esa encuesta con los estudiantes, ¿qué celebramos el 4 de julio? De 10, 9 me dijeron de independencia de Estados Unidos. Claro. O sea que para ellos tiene más trascendencia la independencia de Estados Unidos. Hace más publicidad. Hace más publicidad, Claro. se valora más, etc. Entonces, cuando tú asocias lo frecuente con lo que no es frecuente, no se te olvida, Claro. porque lo que tú estás día a día no se te olvida. Entonces, como el 4 de julio es frecuente, tú lo asocias con el nacimiento, la muerte de Sánchez, ya no se te olvida. Sí. Y dice, bueno, pero Mella fue un mismo 4, pero un mes antes, y tal cosa. Entonces, esas asociaciones mnemotécnicas no, las tiene que trabajar el profesor, en este caso el de historia, cuando le da datos, que no sean datos aislados, que formen una constelación, que formen una red, que la pueda recordar y aplicar, pero además ver todo cómo era la sociedad en ese entonces, todo lo que implica, por qué sucedió esto, por qué pensaba así, todo ese contexto y cómo incide. Entonces tenemos un conocimiento complejo que no te lo va a dar la máquina. Indudablemente, indudablemente. Bartolo, en otros países del mundo donde hemos visto pues resultados en la educación muy interesantes, ya solo nos quedan 2 minutos, ¿pudieras dar algunos ejemplos? Aunque claro, sabemos que no podemos exportar un modelo a una sociedad X, pero sí tomar algunos modelos y aplicarlos. Mira, si alguna ventaja tienen los países desarrollados es que hay experiencia que ya han vivido otros, que tú la puedes aprovechar, y que incluso traumas que te puede evitar. ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen los datos de la sociedad donde la gente, por ejemplo, ama la lectura, ama el conocimiento, tiene disciplina, etcétera? ¿Qué sucede en el entorno familiar? Siempre ponen que Finlandia, que Francia, etcétera, pero es el valor que le dan, por ejemplo, al maestro, precisamente en esas sociedades. No, hay sociedades donde no basta que tú simplemente tengas un título de maestro. Es más, sociedades que estudiar educación es para una persona con determinados perfiles. ¿Qué tienen esas sociedades? Como el mismo Francia, no hay que decir nada más, no es Finlandia, Francia, el mismo Estados Unidos, la persona lee. No, y los maestros son buenos, son valorados. Sí. En la casa hay lo que se llama un ambiente letrado. Hay libros, hay conversaciones, hay debate sobre cultura, se ven películas culturales, pero con todas estas basofias culturales que consume la gente, ¿cómo va a amar la lectura? ¿Cómo va a amar el conocimiento? Claro. Si eso es una especie rara, compleja e inútil. No, y de hecho que se menosprecia y se dice que tanto leer o estudiar, para si nada. Con eso no vas a ganar más. No, y cuando tú ves estos contraejemplos de personas que son semianalfabetas, claro, y son multimillonarios. Y diciendo exitosos. sandeces e indecencias. Sí. Yo digo que hay una industria de la indecencia. Sí, toda una industria de la indecencia. Y mientras más indecente, más se vende. Entonces, yo creo que el primer reto, aprovechando lo que tú dices, es limpiar el camino, quitar todos estos estiércoles sociales, o sea, todas estas excrescencias. Ni siquiera prohibirla, yo no creo en las prohibiciones, es contrarrestando, haciendo propuestas. Que un programa como este lo vean,
aunque sea 100 personas al principio, pero que después se promueva para que lo vean 200, 300, que se haga, que no sea una sola golondrina. O sea, me duele que programas como estos sobre el tapete, que todavía yo lo veo de Grateró y Enerio Rodríguez sobre el tapete, que sean golondrinas es doloroso. Ahora, los ministerios de cultura, de educación superior, de educación básica. Y de hecho, no reciben muy poco apoyo, Bartolo. Pero si pusiéramos 3 mujeres a bailar con entonces, no, la misma, como tienen mucha audiencia, las empresas quieren. Entonces, las instituciones públicas tienen que promover una contracultura a esa cultura de indecencia, del facilismo, de las sandeces, de la estulticia. Hay que contraponer entonces una cultura del conocimiento, de la reflexión, de la valoración, de la moral, de la ética, etcétera. Entonces, en los hogares también se van a transformar. Pero qué pena, Bartolo, que tú mismo digas que los empresarios, el gobierno, los estados y los que tienen el poder económico, esos sean los que no apoyan. Entonces ahí tú estás poniendo un ejemplo bien interesante de que muchas veces cuando hablamos de que nos interesa el desarrollo del conocimiento, estamos mintiendo, porque si no se apoyan programas como este y otros que hay muy buenos donde se discuten estas estrategias, entonces, y se nos acabó el tiempo, porque también el tiempo se nos acaba, como se nos acaba la vida, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a Bartolo García por estar aquí discutiendo estos temas siempre interesantes y medulares para el desarrollo de una nación. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.